El secreto detrás de la sonrisa de la leyenda del country Naomi Judd. ¿Qué pasó en sus últimas horas? Una pérdida desgarradora en el mundo de la música country. La cantante Naomi Judd, mitad del dúo ganador del Grammy de Judds, ha fallecido. La muerte de Naomi Judd conmocionó al mundo, pero lo que reveló la autopsia fue aún más perturbador: cicatrices, silencio y una nota que, según los informes, culpaba a su propia hija. Esta mañana, nuevos detalles sobre la muerte de la leyenda de la música country, Naomi Judd, siguen saliendo a la luz. La estrella falleció de una manera que múltiples fuentes anónimas describen como un acto desgarrador. Detrás del glamour había una mujer luchando contra un dolor invisible y una familia que se desmoronaba en silencio. ¿Qué sucedió realmente en las horas finales de Naomi? ¿Y qué verdades inquietantes se llevó consigo? Este es el lado del legado de los Judd que las cámaras nunca mostraron. Descubramos a la familia de la música country de América. Naomi Judd era uno de los rostros más reconocibles en la música country. Pero detrás de la brillante sonrisa y el deslumbrante éxito de Naomi Judd, había una vida de dolor que la mayoría de sus fans nunca vieron. Su muerte conmocionó al mundo. Pero fue lo que vino después lo que dejó a la gente sin palabras. El informe de la autopsia no solo confirmó lo que muchos temían, reveló cosas que nadie esperaba. ¿Cómo terminó una leyenda de la música country sola, cubierta de cicatrices, con una nota de despedida que, según los informes, culpaba a su propia hija? ¿Y por qué una mujer tan querida por sus fans luchaba contra demonios tan oscuros durante tanto tiempo? Para entender lo que se encontró en ese informe de autopsia y por qué importa, tenemos que empezar por la propia familia Judd. Naomi Judd no solo era famosa, era la matriarca de lo que muchos consideraban la primera familia de la música country moderna. Su ascenso a la fama no le fue entregado. Nacida como Diana Ellen Judd en 1946, Naomi trabajó como enfermera en Nashville antes de pisar un escenario. Fue solo cuando ella y su hija Wynonna comenzaron a cantar juntas que el rayo cayó. Sus voces, la calidez de Naomi y el poder de Wynonna, se fusionaron en un sonido que se sentía atemporal y crudo. Se llamaron The Judds, y casi de la noche a la mañana se volvieron imparables. Desde principios de los años 80 hasta los 90, The Judds estaban en todas partes. Lanzaron éxito tras éxito: Mama, He's Crazy, Why Not Me, Grandpa, Tell Me About the Good Old Days. Estas no eran solo canciones que encabezaban las listas. Eran himnos country, canciones que se sentían personales, canciones que contaban historias a las que la gente se aferraba. En un momento en que la música country estaba cambiando, The Judds le dieron corazón. A lo largo de su carrera, vendieron más de 20 millones de discos, ganaron 5 premios Grammy y obtuvieron más de una docena de sencillos número 1 en las listas de Billboard Country. Para sus fans, eran más que artistas. Naomi y Wynonna eran vistas como un símbolo de resiliencia, madre e hija de pie, una al lado de la otra, navegando por la fama juntas, apoyándose mutuamente. Pero lo que la audiencia no vio fue que esta imagen, este dúo perfecto, a menudo se mantenía unido por la fuerza, no por la paz. Naomi y Wynonna tenían lo que se podría llamar un vínculo combustible. Se amaban profundamente, pero su relación a menudo era tensa. Las presiones de las giras, la fama y los traumas personales crearon fracturas en su asociación que se mantuvieron ocultas del ojo público durante años. Ambas mujeres hablarían más tarde abiertamente sobre sus discusiones, sus explosiones emocionales y los largos periodos de silencio que a veces pasaban entre ellas. Incluso la relación de Naomi con su hija menor, Ashley Judd, era complicada. Ashley se convirtió en una exitosa actriz de Hollywood, pero también habló cándidamente sobre crecer en lo que una vez describió como un hogar caótico. Ashley ha compartido públicamente que se quedó sola, a una edad temprana,
y lidió con la inestabilidad emocional dentro de la familia. Estas no eran afirmaciones de tabloides, eran hechos confirmados por múltiples entrevistas y memorias. En el centro de esta complicada familia estaba la propia Naomi, una mujer que siempre sonreía en público, pero que con frecuencia se desmoronaba en privado. A lo largo de su vida, Naomi luchó contra una enfermedad mental grave, incluyendo depresión, ansiedad y, más tarde, trastorno bipolar. No mantuvo esto en secreto. De hecho, fue una de las pocas artistas country de su generación en discutir abiertamente su diagnóstico. Pero hablar sobre el dolor no es lo mismo que escapar de él. La salud emocional de Naomi era frágil, y a medida que pasaban los años, se hizo cada vez más claro que detrás de su glamurosa imagen pública había alguien en constante angustia psicológica. Después de una larga y exitosa carrera, Naomi se retiró de la actuación en 1991 después de ser diagnosticada con hepatitis C, una enfermedad hepática crónica que, según los informes, contrajo mientras trabajaba como enfermera. Sus médicos le dieron solo unos años de vida, pero Naomi venció las probabilidades, entró en remisión y se convirtió en una defensora de la salud mental. Escribió libros, dio entrevistas y continuó apareciendo en eventos públicos, siempre instando a la gente a tomar en serio la enfermedad mental. Pero incluso mientras luchaba por ayudar a los demás, seguía perdiendo la batalla consigo misma. Luego, en 2022, algo inesperado sucedió. Naomi Judd regresó al centro de atención. La última gira y la nota de despedida. Horribles secretos del informe de autopsia de Naomi Judd. Semanas antes de la trágica muerte de la leyenda del country Naomi Judd, un anuncio electrificó a sus fans. Ella y su hija Wynonna emprenderían una gira de despedida, una última serie de conciertos para celebrar su inmenso legado. Para los seguidores fue un momento de alegría, pero para Naomi pudo haber sido una presión para la que no estaba lista. En retrospectiva, muchos allegados a ella dijeron que Naomi parecía abrumada, errática y emocionalmente exhausta. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedió a continuación. Apenas un día antes de que The Judds fueran inducidas al Salón de la Fama de la Música Country, Naomi Judd fue encontrada muerta en su casa. Y cuando el informe de la autopsia fue publicado semanas después, confirmó la trágica verdad. Naomi Judd se había quitado la vida. Pero eso no fue todo lo que reveló. La condición en que se encontró su cuerpo, las sustancias en su sistema y la evidencia física dejada atrás contaron una historia mucho más complicada y perturbadora de lo que cualquiera esperaba. Las últimas horas horribles y las revelaciones de la autopsia. El día del fallecimiento de Naomi Judd, el informe de la autopsia conmocionó incluso a aquellos que creían estar preparados. No solo confirmó que Naomi Judd se había quitado la vida, reveló detalles íntimos y profundamente inquietantes sobre sus últimos momentos, su condición física y la agitación emocional que pudo haber estado ocultando durante años. Era un expediente médico, pero se leía como una confesión, página tras página, descorriendo el velo sobre una de las figuras más icónicas de la música country. La ubicación exacta de la herida, las viejas cicatrices quirúrgicas, la lista de sustancias encontradas en su sistema y, quizás lo más desgarrador de todo, una nota manuscrita presuntamente dirigida a su hija, Wynonna, señalando con el dedo en su hora final. ¿Por qué una mujer a pocas horas de recibir uno de los mayores honores de su vida, la inducción al Salón de la Fama de la Música Country, tomaría la decisión de terminar con todo? Según el informe oficial publicado por la Oficina del Forense de Nashville, Naomi Judd fue descubierta por su familia dentro de su casa el 30 de abril de 2022, precisamente a las 10:57 de la mañana. Los servicios de emergencia fueron llamados de inmediato y fue transportada al Williamson Medical Center.
Fue declarada muerta a las 12:35 de la tarde, pocas horas después de ser encontrada. Al día siguiente, estaba programada para ser inducida formalmente al Salón de la Fama junto a Winona. Los detalles físicos del informe son clínicos, pero devastadores. La herida fue descrita como entrando por el lado derecho del cuero cabelludo, 2,5 pulgadas, aproximadamente 6,35 centímetros, por debajo de la coronilla de la cabeza, y 4,75 pulgadas, aproximadamente 12,06 centímetros, a la derecha de la línea media frontal. Luego, pasó por múltiples áreas del cerebro, específicamente los lóbulos frontales y temporales que rigen la toma de decisiones y la emoción. El objeto salió 2 pulgadas, aproximadamente 5,08 centímetros, por debajo de la coronilla de la cabeza y 5,5 pulgadas, aproximadamente 13,97 centímetros, a la izquierda de la línea media. Esta trayectoria, según el informe, fue ligeramente ascendente y de derecha a izquierda. No se recuperaron objetos extraños del interior del cráneo, lo que sugiere una salida completa. Este tipo de detalles técnicos normalmente solo son leídos por profesionales forenses, pero en este caso, se han hecho públicos y pintan un cuadro no solo de cómo murió Naomi, sino de lo que estaba lidiando antes de ese momento. La fachada glamurosa que ocultaba profundos sufrimientos. En ese momento, vestía pantalones blancos con un imperdible que sujetaba parte de la cintura, una camisa blanca y una bata azul. No había signos de perturbación externa. Sus manos no estaban cubiertas ni preservadas para la recolección de pruebas, lo que normalmente se haría si hubiera sospecha de la participación de otra parte. Esto indica fuertemente que no hubo signos de lucha, ninguna sugerencia de juego sucio, y que la escena era consistente con un acto autodirigido. Los investigadores también notaron una sábana azul y una almohada, que habían sido llevadas con ella durante el transporte. De nuevo, todas las señales de que sus últimos momentos ocurrieron en su propia casa, sola. Pero algunos de los detalles más sorprendentes no eran sobre la causa de la muerte, eran sobre su propio cuerpo. El informe señala múltiples procedimientos cosméticos previos. Naomi tenía una cicatriz lineal visible en el cuero cabelludo, que se extendía desde justo encima de la oreja derecha a través de la coronilla y terminaba cerca de la sien izquierda. Esto es consistente con una cirugía de lifting facial. Tenía cicatrices más pequeñas alrededor de los ojos que sugerían blefaroplastia, una cirugía de párpados. Sus cejas y labios habían sido tatuados con pigmento permanente, al igual que su línea capilar. Una elección estética también vista en celebridades como Michael Jackson, utilizada para cubrir el adelgazamiento del cabello o para mantener la apariencia de una línea capilar completa al usar pelucas. También tenía implantes mamarios, confirmados tanto por palpación externa como por examen interno. Una cicatriz de abdominoplastia se extendía de cadera a cadera, y se observaron cicatrices lineales adicionales en ambas rodillas, lo que probablemente indicaba una mejora cosmética o corrección quirúrgica previa. Sus uñas estaban bien cuidadas y cubiertas con acrílicos con punta francesa. Las uñas de sus pies pintadas en un tono rosa suave. A primera vista, era el cuerpo de una artista, meticulosamente mantenido incluso cuando se acercaba a sus 70 y tantos años. Pero la lista de sustancias encontradas en su sistema revela algo mucho más complicado que una obsesión por la apariencia. La trágica muerte de Naomi Judd, batalla de medicamentos, presión pública y el último mensaje a su hija. El informe toxicológico sobre la muerte de la leyenda de la música country. Naomi Judd reveló una verdad desgarradora. Estaba tomando una combinación compleja de potentes medicamentos psiquiátricos y neurológicos. No eran drogas recreativas, sino medicamentos recetados para afecciones como trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, insomnio,
prevención de convulsiones y problemas de memoria relacionados con el Alzheimer. La lista incluía venlafaxina, un antidepresivo común, trazodona, a menudo recetada para la depresión y la ansiedad, pero que también puede causar una sedación profunda, primidona, un anticonvulsivo que sugiere un historial de convulsiones o su uso para estabilizar el estado de ánimo, memantina, generalmente recetada para el Alzheimer y otras formas de demencia, cuya presencia planteó preguntas sobre si Naomi podría haber estado enfrentando un declive cognitivo temprano. Y lo más notable fue la presencia de MCPP, M-clorofenilpiperacina, una sustancia psicoactiva conocida por interactuar con los niveles de serotonina. Aunque no es ilegal, tiene efectos que imitan a los estimulantes y alucinógenos, y su aparición en una autopsia suele sugerir el uso de múltiples prescripciones interactivas o complicaciones en el metabolismo. En términos simples, Naomi Judd estaba manejando una mezcla complicada y potencialmente peligrosa de medicamentos, cada uno de los cuales puede causar somnolencia, confusión o inestabilidad emocional por sí solo. Combinados, pudieron haber amplificado los sentimientos de desesperación. Esto concuerda con lo que la familia y los amigos habían observado en las semanas previas a su muerte. La presión del escenario y la choqueante nota de despedida múltiples fuentes cercanas a Naomi informaron que ella parecía cada vez más errática, emocionalmente volátil y exhausta. La presión de regresar al escenario, a pesar de su frágil salud y su complejo estado emocional, pudo haber desencadenado una crisis psicológica. La gira de despedida apenas se había anunciado. Estaba a punto de ser honrada por el mundo de la música, y sin embargo, toda esa atención pudo haberle parecido demasiado. Uno de los aspectos más controvertidos del informe es la mención de una nota encontrada cerca de su cuerpo. Aunque el contenido no ha sido publicado oficialmente en su totalidad, se ha informado ampliamente que la nota contenía reflexiones personales y un lenguaje incisivo presuntamente dirigido a su hija, Winona. Este detalle conmocionó a los fans que durante mucho tiempo habían creído que Naomi y Winona, aunque complicadas, eran en última instancia inseparables. La idea de que el mensaje escrito final de Naomi pudiera incluir críticas a su hija ha planteado preguntas que quizás nunca sean respondidas por completo. Y aún así, detrás de todos estos términos médicos y forenses, se esconde la misma verdad silenciosa. Naomi Judd sufría física, emocional y psicológicamente. Estaba abrumada. Había luchado contra el trastorno bipolar durante años, vivido con las secuelas de la hepatitis C y fue diagnosticada con inflamación pulmonar crónica, lo que dificultaba el canto. El regreso, la presión, los ojos de millones mirando, todo fue simplemente demasiado. Pero la pregunta más inquietante sigue siendo, ¿por qué ahora? ¿Por qué en la víspera de un honor tan importante? ¿Por qué, cuando ya estaba a mitad de la preparación para una gira final? Estas no son preguntas que los informes o escaneos puedan responder, pero lo que sí revelan es la presión de actuar bajo el foco público, la frágil frontera entre la alegría y la desesperación y la forma en que una leyenda puede perderse no por un escándalo, sino por el silencio, la culpa del sobreviviente de una hija. La distancia emocional entre dos leyendas. La echo de menos, pero simplemente no hablamos. Esa simple frase reflejaba algo que pocos fans llegaron a ver. La intensa distancia emocional que había definido gran parte de su relación en los últimos años. Naomi Judd era conocida por su calidez pública, su apertura sobre la salud mental y su encanto ante una multitud. Pero a puertas cerradas, las cosas no siempre eran tan pulcras. Winona y Naomi habían estado de gira juntas durante décadas, pero la conexión que alguna vez fue tan fuerte había comenzado a desmoronarse mucho antes de los últimos días de Naomi. Winona ha admitido públicamente que siente lo que ella llama culpa del sobreviviente.
Es una respuesta psicológica que a menudo sigue a la pérdida inesperada de un ser querido cercano, especialmente cuando la relación era tensa. En términos simples, la culpa del sobreviviente es cuando alguien siente una profunda y persistente sensación de responsabilidad por haber vivido algo que otra persona no. En el caso de Wynonna, no es solo la pérdida de su madre, es el peso de continuar su carrera, su vida e incluso sus responsabilidades familiares sabiendo que Naomi ya no está aquí. Y según ella, ese sentimiento no ha desaparecido. Lo que ha empeorado esto es el hecho de que las dos mujeres no se hablaban regularmente cuando Naomi falleció. No hubo una gran discusión, ni una ruptura dramática, solo espacio, una distancia emocional que se fue ampliando gradualmente y que ninguna de las dos parecía poder cruzar. Wynonna describe la experiencia de perder a Naomi no como un único momento de dolor, sino como un desmoronamiento lento y surrealista. Está en casa, probablemente preguntándose dónde estoy, qué estoy haciendo, dijo una vez con la voz temblorosa. Creo que echa de menos la carretera. Es una declaración impactante. Wynonna Judd, el dolor de la pérdida, la cruda verdad y una tragedia familiar. Incesante. Wynonna Judd, la hija de la leyenda de la música country Naomi Judd, no solo estaba de luto por la ausencia de su madre. La imaginaba en algún otro lugar, todavía emocionalmente ligada al escenario. Según Wynonna, a Naomi le encantaba la atención, la producción, las multitudes. De hecho, cree que su madre necesitaba ese foco de atención incluso más que ella. Ama a la multitud, dijo Wynonna. Incluso más que yo. Wynonna, en contraste, siempre se ha descrito a sí misma como introvertida, más enfocada en la música y su familia que en la atención pública. Y, sin embargo, durante años, estuvo al lado de su madre en el escenario, manteniendo la imagen de que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Entonces, ¿por qué estaban emocionalmente distantes al final? Estar en un dúo madre-hija, explicó una vez Wynonna, no es como una relación familiar típica. Es intenso. No eran solo familia. Eran compañeras de trabajo, compañeras de cuarto, socias comerciales y artistas. Ese tipo de cercanía puede unir a dos personas o crear una tensión insoportable. Incluso en su dolor, las reflexiones de Wynonna muestran lo difícil que es llorar a alguien cuando no sientes que tuviste un cierre. Ella describe su estado emocional después del fallecimiento de Naomi como una combinación de silencio y confusión. No hubo últimas palabras que le dieran paz, ningún momento de perdón o comprensión al despedirse, y esto hace que el proceso de seguir adelante sea mucho más complejo. El peso del legado y el dolor solitario. Públicamente, Wynonna ha hecho todo lo posible por honrar el legado de su madre. Continúa cantando sus canciones. Habla sobre salud mental. Incluso se ha comprometido a completar la gira de despedida que habían planeado juntas. Pero en privado, ha admitido que el proceso de duelo ha sido mucho más complicado de lo que la gente sabe. Ha dicho que su aislamiento emocional desde la muerte de Naomi ha sido profundo. Mientras el mundo lloraba a una leyenda de la música, Wynonna lloraba a una madre a la que apenas sabía cómo alcanzar. Las dos habían pasado por todo juntas. Éxito en las listas, giras mundiales, crisis emocionales, estancias hospitalarias y terapia familiar. Y sin embargo, al final, todavía quedaban cosas sin decir. En una de las entrevistas más emotivas que dio después de la muerte de Naomi, Wynonna dijo algo simple pero poderoso. No esperaba llorar. Creo que solo porque ahora soy madre y estoy lidiando con adolescentes y las consecuencias son difíciles. Fue un momento tranquilo. Solo una hija mirando hacia atrás, tratando de entender a la mujer que la crió, la amó, la desafió y, en última instancia, la dejó con más preguntas que respuestas. Tragedia. Tras tragedia. La batalla de salud de Cactus Moser.
Justo cuando parecía que Wynonna Judd había llegado a los límites del dolor, la tragedia golpeó de nuevo, esta vez en casa. Su esposo, el músico Cactus Moser, sufrió un evento médico repentino que lo dejó incapaz de usar el lado izquierdo de su cuerpo. Y para Wynonna, significó pasar de hija en duelo a cuidadora a tiempo completo casi de la noche a la mañana. Wynonna no habló de la condición de su esposo de inmediato. Al principio, solo compartió que había perdido el uso de su lado izquierdo. Solo eso ya fue impactante. Durante años, los fans habían visto a Cactus en el escenario con ella, tocando la batería, moviéndose con facilidad, riendo a su lado durante las actuaciones. No era solo su esposo, era parte del espectáculo. Y de repente, era un hombre que necesitaba ayuda solo para moverse de una habitación a otra. El cambio fue dramático. Wynonna explicó que su hogar tuvo que ser renovado para adaptarse a sus nuevas necesidades de movilidad. Rampas, agarres y equipos especializados se convirtieron en parte de su realidad diaria. Pero el costo emocional fue aún más profundo. En un momento particularmente crudo, describió estar en la ducha con él, sosteniéndolo físicamente para que no se cayera. «Se supone que debemos estar haciendo esto a los 80», dijo en voz baja. «No ahora». Esa línea lo captura todo. No se trata solo de enfermedad o discapacidad, se trata de tiempo perdido, de que tus planes, tu rutina, tu futuro sean repentinamente reescritos. La mayoría de las parejas se preparan para la posibilidad de cuidar en la vejez después de décadas de matrimonio. Wynonna y Cactus debían estar actuando, de gira, viviendo. En cambio, se encontró aprendiendo a administrar atención médica, coordinar terapias y adaptarse a una versión de su matrimonio que no se parecía en nada a lo que imaginaba. Y sin embargo, no se derrumbó bajo la presión. No se describió a sí misma como valiente o inspiradora. En cambio, lo dijo claramente: esto no se trata de fuerza, se trata de necesidad. En sus palabras, «Oces el jardín o no comes». Esa es una frase que se remonta a su infancia, cuando ella y Naomi tenían muy poco y tenían que depender de su propio trabajo para sobrevivir. En aquel entonces, se trataba de comida. Ahora, se trata de supervivencia de una manera diferente, emocional, mental y relacionalmente. Públicamente, ella todavía actuaba. Terminó la gira de despedida. Dio entrevistas. Sonrió. Pero en privado, su vida se había convertido en otra cosa completamente diferente. Estaba manejando medicamentos, citas médicas y emociones impredecibles. Todavía cantaba canciones de amor en el escenario, pero regresaba a casa con una pareja que no podía caminar sin ayuda. La resiliencia. Detrás del glamour y el frío silencio entre hermanas Wynonna Judd, un nombre sinónimo de dolor, tragedia familiar y el peso de un legado musical. Sin embargo, en medio de todas las pruebas, emerge otra historia, una que desafía las expectativas. La increíble resiliencia de su esposo, el músico Cactus Moser. A pesar de sus graves limitaciones físicas, Cactus Moser no dejó de vivir. De hecho, sorprendió incluso a sus propios médicos. En cuestión de meses, volvió a las pistas de esquí, navegando senderos con solo una pierna funcional. Wynonna compartió esta historia con una mezcla de incredulidad y admiración. Él no dice «no puedo». Simplemente va, dijo ella. Es el tipo de resiliencia difícil de describir a menos que la hayas visto de primera mano. Cactus no quería ser tratado como alguien frágil. Quería vivir. Y de alguna manera encontró el camino. Esta actitud, pragmática, inquebrantable, incluso un poco terca, reflejaba el propio enfoque de Wynonna ante la vida. Eran, en muchos sentidos, una buena pareja. Ambos habían pasado por más pérdidas de las que les correspondían. Ambos habían luchado contra el escrutinio público y el dolor privado, y ambos, a su manera,
se negaron a ser definidos por lo que les había sucedido. El foco de atención nunca muestra la historia completa. Aún así, existe una brecha notable entre la percepción pública y la realidad privada. Los fans ven los titulares de Wynonna actuando en el escenario, sonriendo a través de su dolor, manteniéndose erguida en las entrevistas. Lo que no ven es la larga noche después del espectáculo, el agotamiento físico de levantar a su esposo de la cama, el trabajo emocional de mantener un hogar en funcionamiento cuando todo parece desmoronarse. Este contraste es un tema recurrente en la vida de Wynonna. El foco de atención nunca muestra la historia completa. Y ahora ese foco se siente aún más duro porque, si bien se espera que represente fortaleza, lo que realmente siente es algo más parecido a la fatiga. Pero ella sigue adelante, no porque busque aplausos, sino porque la vida no se detiene por el dolor. No espera a que te sientas listo, simplemente sigue moviéndose. Y Wynonna Judd, a pesar de todo, sigue moviéndose con ella. Entonces, ¿dónde la deja eso ahora? Ella no está en un matrimonio de cuento de hadas, no está en medio de un glamuroso regreso, está en una casa donde el amor se parece a los cuidados diarios, donde la intimidad significa sostener a alguien mientras se baña, y donde la pareja significa adaptarse a una vida que ninguno de los dos planeó. Pero en sus palabras, no es la vida que pensé que tendría, es la vida que tengo. Y quizás, eso es lo que hace que este capítulo de la historia de Wynonna Judd sea aún más significativo que los anteriores. No se trata de luces de escenario o alfombras rojas. Se trata de aparecer todos los días, incluso cuando duele, incluso cuando nadie está mirando. El silencio de las hermanas. La grieta cruel. Entre Wynonna y Ashley Judd. Hay algo especialmente inquietante en el silencio entre hermanas, especialmente cuando esas hermanas son Wynonna y Ashley Judd, dos figuras públicas unidas por la fama, la familia y el pesado legado de una madre cuyo dolor las siguió a todas. Después de la muerte de Naomi Judd, muchas personas esperaban que Wynonna y Ashley se unieran, aunque solo fuera en el dolor. Pero lo que surgió en su lugar fue una admisión sorprendente. Apenas se hablan. Aunque viven en la misma extensa propiedad en Tennessee, sus vidas apenas se cruzan. No por ningún altercado reciente, sino porque siempre han estado distantes. Como la propia Wynonna lo expresó, lo único que compartimos es un padre desaparecido y una madre rota. ¿Qué causó una división tan profunda entre dos mujeres que crecieron bajo el mismo techo? ¿Por qué persiste ese silencio incluso ahora después de todo lo que han perdido? Según Wynonna, la separación comenzó temprano. Tenía solo 18 años cuando dejó su casa para comenzar a actuar a tiempo completo con Naomi. Ashley tenía 14 años en ese momento, todavía en la escuela secundaria, todavía viviendo en casa y todavía muy necesitada de apoyo. Pero Wynonna ya no estaba en condiciones de proporcionarlo. Estaba en el escenario, de gira, bajo presión. Mientras Ashley se quedaba atrás en lo que más tarde describiría como un ambiente caótico y emocionalmente inestable, Wynonna fue arrastrada a un torbellino de fama que le dejaba poco tiempo para cualquier otra cosa. Sin embargo, incluso antes de irse, Wynonna ya había sido colocada en una posición extraña dentro de la familia, en parte hermana, en parte cuidadora. Ha hablado públicamente sobre cómo durante su infancia, a menudo tuvo que intervenir y ayudar a criar a Ashley. La lucha de Naomi contra la enfermedad mental, la inestabilidad financiera y la maternidad soltera significaron que las responsabilidades recayeron de manera desigual en la familia. Wynonna asumió más de lo que la mayoría de los adolescentes deberían. Ashley incluso se refirió a su hermana mayor como hermana mamá, una frase que Wynonna ha dicho que la incomodaba profundamente. No quería ser la madre de Ashley, quería ser su hermana, pero los roles nunca estuvieron claramente definidos, y esas líneas borrosas dejaron un rastro de resentimiento.
malentendidos y distancia emocional que ninguna de las dos reparó por completo. Entonces, ¿cómo es ahora, como adultas que viven en tanta proximidad física pero permanecen emocionalmente a mundos de distancia? Winona ha dicho que, aunque ambas residen en la misma tierra de propiedad familiar, tienen casas separadas, horarios separados y vidas separadas. Ella es una madre de 2 hijos arraigada en una rutina doméstica, tratando de manejar las responsabilidades de criar adolescentes y cuidar a su esposo, quien ahora vive con discapacidades físicas. Winona y Ashley Judd, 2 hermanas, 2 vidas, un dolor silencioso. La vida de las 2 hermanas Judd no podría ser más contrastante. Mientras Winona se sumerge en las responsabilidades familiares y el cuidado de su esposo enfermo, Ashley Judd, por el contrario, es soltera, sin hijos y continúa viajando por el mundo. Ha trabajado como actriz humanitaria global y activista política. Si ella me envía un mensaje de texto desde Escocia, así es nuestra vida. No nos vemos, describió Winona una vez. No lo dijo con hostilidad, solo con resignación. Esta separación emocional se complica aún más por la historia familiar que ambas llevan. Una de las verdades más dolorosas que Winona descubrió a los 30 años fue que el hombre que pensaba que era su padre biológico no lo era. Esta revelación llegó mucho después de que Naomi lo hubiera mantenido en secreto y, comprensiblemente, sacudió el sentido de identidad de Winona. Ashley, por otro lado, creció conociendo la verdad sobre su padre desde mucho más joven. Esa disparidad en la historia familiar, los secretos guardados de una hija y compartidos con otra, agregó otra capa de desequilibrio emocional. Para Winona, se sintió como una traición. Para Ashley, fue simplemente parte de su realidad. Diferentes maneras de afrontar el dolor. Incluso sus declaraciones públicas tras la muerte de Naomi reflejaron esta distancia. Ashley pronunció un mensaje cuidadosamente redactado sobre el trabajo de defensa de su madre y su viaje por la salud mental, centrándose en su legado y la importancia de desestigmatizar la depresión. Winona, por el contrario, estaba visiblemente afectada, emotiva e inconsistente en las entrevistas, a menudo deteniéndose a mitad de la frase o reflexionando sobre pensamientos inconclusos. Mientras Ashley se inclinaba hacia la compostura y la política, Winona parecía atrapada en el recuerdo y el dolor. Estas diferentes formas de procesar el dolor hacían eco del muro emocional que había estado entre ellas durante años. Y sin embargo, ninguna de las dos ha afirmado que hubo algún altercado específico. No hubo una sola discusión que las separara. La división emocional entre Winona y Ashley Judd se trata más bien de un peso acumulativo, años de necesidades insatisfechas, expectativas desajustadas y cargas heredadas de una madre que fue tanto amada como difícil. Las luchas de Naomi Judd con la salud mental no solo la afectaron a ella, remodelaron toda la estructura emocional de la familia. Ambas hijas fueron criadas en ese ambiente. Ambas hijas encontraron formas de sobrevivir, pero lo hicieron de maneras completamente diferentes.